Oye, ¿eres Dani, el chico de los vlogs? Sí, ¿por qué? ¿Puedo hacerte unas preguntas? Sí. Vale. ¿Cómo fue que empezaste en YouTube? Bueno, chicos, empecé en YouTube gracias a la influencia que tuvieron sobre mí los youtubers que venían en el paquete semanal, que si no sabes lo que es el paquete semanal, te estaré dejando un video por acá arriba en una etiqueta, así que ve y pincha para que te enteres de lo que es el paquete semanal. Bueno, en este paquete venían una serie de youtubers de toda parte del mundo, que en ese momento eran los youtubers más famosos que salían y los que promocionaba el paquete aquí en Cuba. Yo quería abrirme primeramente YouTube, pero siempre tuve miedo de hacerlo, porque el contenido que yo quería crear era contenido de moda y aquí en Cuba era imposible crear ese contenido porque no habían los recursos suficientes como para hacer o empezar un canal sobre eso. Y abrí entonces mi canal de la vida cotidiana en Cuba. ¿Trabajas con el Estado? Bueno, chicos, ustedes saben que en todos mis videos les menciono que yo soy enfermero aquí en Holguín, en el hospital pediátrico de Holguín. Y sí trabajo con el Estado. No me arrepiento de hacerlo porque hago lo que me gusta, es ser enfermero pediatra. Y sí trabajo con el Estado. ¿Qué edad tienes? Bueno, chicos, tengo 24 años, pero en diciembre de este año 2022 estaré cumpliendo 25 años. Así que ya saben, en diciembre tenemos celebración de los 25 años de este youtuber que ustedes siguen. ¿Y en qué provincia vives? Bueno, vivo en la provincia de Holguín, aquí en Cuba. Es la provincia más hermosa que tiene Cuba, la ciudad de los parques, porque aquí hay muchísimos parques y las personas de aquí de Holguín son las más lindas de toda Cuba y las más naturales. ¿Con quién vives? Bueno, vivo con mis padres. Aquí en Cuba es bastante difícil independizarse y un alquiler actualmente te cuesta muy caro, por encima del salario de un cubano. Seguiría el doble del salario de un cubano, cuesta un alquiler por un mes. ¿Quisieras vivir siempre en Cuba? No, obviamente que no. Disculpen mi respuesta tan cruda, pero no. Yo creo que Cuba en estos momentos no es para los jóvenes ni para nadie, pero principalmente para los jóvenes, que son las personas que en estos momentos tienen en su mente cosas y cambios que en Cuba no han llegado todavía ni llegarán. ¿Qué carrera estudiaste? Bueno, chicos, estudié la carrera de técnico medio en enfermería, que es una parte de lo que es enfermería aquí en Cuba, que se subdivide en tres partes: auxiliar de enfermería, técnico medio en enfermería y licenciatura en enfermería. Yo en este caso estoy cursando la licenciatura en enfermería, pero ya yo soy técnico medio, es decir que ya estoy trabajando con el Estado, pero estoy haciendo mi licenciatura. ¿Esta es tu profesión? Bueno, chicos, mi profesión es una carrera de mucho humanismo y sacrificio. Yo soy el tercer enfermero de mi familia, es decir que soy el tercer enfermero de la generación Belet. La enfermería no me gustaba para nada, nunca me gustó. Siendo mi mamá y siendo mi tía enfermeras, nunca me gustó, porque sabía el sacrificio que conllevaba esta profesión. Pero cuando entré a trabajar en el hospital pediátrico, en la terapia intensiva, que vi a mi jefa de sala, Daine Pupo, que si estás viendo este video te mando muchísimos besos desde aquí, fue la persona que formó en mí ese deseo y esa necesidad de ser enfermero pediatra. ¿Te afecta ver fallecer un paciente? Sí, muchísimo. Al principio me afectaba muchísimo, la verdad, porque uno nunca está acostumbrado a ver fallecer a una persona, y menos a un niño que tiene toda una vida por delante. No nos acostumbramos, porque las personas piensan que nosotros los enfermeros intensivistas nos acostumbramos a ver fallecer a los pacientes. No nos acostumbramos, simplemente creamos un mecanismo de defensa que nos ayuda a sobreponer el dolor de nosotros por encima de ese momento, porque si no, no seríamos enfermeros intensivistas y no habrían enfermeros intensivistas para atender este tipo de pacientes. ¿Qué hubieras sido si no hubieras sido enfermero? Bueno, si no hubiese sido enfermero, ustedes están ahora junto conmigo aquí y saben que YouTube es un hobby al cual yo me estoy dedicando, porque empecé ahora, porque tuve el valor de empezar ahora. Pero si no hubiese sido enfermero, me gustaría haber dedicado parte de mi tiempo a esto, a lo que es YouTube, a lo que estoy haciendo ahora, a lo que es redes sociales, porque es lo que me gusta, sinceramente. ¿Tu mayor deseo cuál es? Bueno, mi mayor deseo, como el de todos los cubanos, es irnos de aquí de Cuba,
Ya Cuba en estos momentos no es un país para los jóvenes, ni para nadie, pero principalmente para los jóvenes que tienen un concepto ya muy abierto de lo que es el mundo exterior, como yo diría, y no estamos actualmente para vivir o hacer una vida aquí en Cuba. ¿Dónde te ves de aquí a 10 años? Bueno, de aquí a 10 años espero, si Dios me lo permite, no estar aquí en Cuba, obviamente, estar en un país donde yo pueda hacer lo que me gusta y desarrollarme como enfermero, que sería una buena opción, o si no, dedicándome a esto, lo que es redes sociales, si ustedes me lo permiten, obviamente. Así que si tú quieres que este ser sea un youtuber reconocido, por favor deja tu like allá abajo y suscríbete en la cajita roja que está allá abajo, que eso no te cuesta nada porque es gratis. ¿Qué hay que hacer para sacarte de quicio? Para sacarme de quicio, bueno, ese es un punto un punto minado. Para sacarme de quicio, háblame recién me levanto. Ya si tú quieres que se arme la tercera guerra mundial, háblame cuando me levanto. Eso me cae muy mal. Igual que cuando si estoy muy concentrado viendo una serie o una película o haciendo alguna tarea, que alguna persona me interrumpa, eso me irrita totalmente. ¿Sabor favorito? Bueno, sabor favorito que yo me acuerdo es el chocolate, porque aquí en Cuba ya no pruebo el chocolate hace como un año, alrededor de un año, así que yo me quedo con el chocolate porque es el sabor que me queda en la memoria. ¿Android o iPhone? Es una pregunta bastante clara porque yo me quedo con iPhone. iPhone, si tú no tienes iPhone, no sabes lo que es realmente la diferencia. Disculpen los usuarios que tengan Android, sinceramente, pero iPhone es la mejor opción en estos momentos para hacer videos, para mí, para crear contenido y demás. ¿Duermes con ropa? Obviamente, porque si no, ¿con qué dormiría? ¿Cómo sería un día perfecto en tu vida? Bueno, un día perfecto en mi vida sería estar fuera de Cuba con toda mi familia, en un hotel con playa y disfrutando muchísimo un atardecer en familia. ¿Qué es lo más loco que has hecho? Lo más loco que he hecho. Bueno, de hecho, en la universidad teníamos una profesora que era muy, pero muy mala. Y con un conjunto de amigos, espero que esto no me afecte al nivel de hoy, le robamos el examen final de una asignatura y gracias a ese hurto que hicimos, aprobamos todas esas asignaturas. ¿Te consideras una persona tóxica? Tóxico. Bueno, no he visto enfermero que no sea tóxico, así que pues sí, todos los enfermeros somos tóxicos. Siento informarles que si tienes un novio o una novia enfermero, déjame decirte que no sabes dónde te has metido. ¿Celoso? Sí, muchísimo. Siento que las personas que me rodean, principalmente mis amigos o mi pareja en este momento, tiene que rendirme a mí solamente, no puede tener a nadie más, y soy una persona muy celosa. ¿Qué no soportas en una relación? En una relación no soporto la infidelidad, sinceramente. No me gusta que las personas tengan una vida fuera de la relación, así que no soporto la infidelidad. ¿Una vez has sufrido depresión? Sí, la depresión es un sentimiento muy acechador, sinceramente. Creo que la persona que no haya sufrido depresión, por lo menos un momento, es una persona que establemente no está, sinceramente. Disculpen que lo diga así, porque la depresión es un sentimiento bastante complejo, sinceramente. ¿Has viajado? Sí, en guagua, sí he viajado mucho, sinceramente. ¿Qué es lo más loco que te ha pasado en una guagua? En una guagua. Bueno, que a mí no, pero en una guagua, cuando iba hacia la universidad, una señora mayor le cayó a sombrillazos a un paje, es decir, a una persona que ya ustedes saben. Bueno chicos, estas son 25 cosas de mí que yo quería darles a ustedes para que supieran, para celebrar los 500 suscriptores que ya somos en mi canal de YouTube. Así que si estás aquí y estás viendo el video, suscríbete, que eso no te pesa nada, y deja tu buen like. Nos vemos en un próximo video, así que ya saben,